La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que la población mundial LGBTI puede representar hasta el 10% del total de habitantes del planeta. Si esa proporción se mantiene para Colombia, se podría afirmar que supera los 4,5 millones de personas. De repente el desconocimiento de esa palabra diversidad y de todo lo que conlleva hace que la gente sea intolerante. Su implicación en la economía, los negocios y la política en Colombia es inmensa, por lo que se necesita de un marco de ley acorde a estas realidades. Aunque se ha avanzado, la cosa no está solucionada, hay un camino larguísimo por recorrer ahí y siento que la lucha es constante, es diaria. ¿Qué tan incluyentes estamos siendo como sociedad? La forma como representamos en los medios y en el entretenimiento los diferentes sectores sociales y comunidades que existen en el país funciona como termómetro de nuestro nivel de inclusión como sociedad. En este sentido, ¿cómo hemos representado a la comunidad LGBTI en Colombia? ¿Qué dice eso de nosotros como colombianos? Mi nombre es Camila Wills. Y yo soy Cristian Briceño. Y les damos la bienvenida a Toma el Control. Y nosotros estamos en Toma el Control hoy con dos invitadas maravillosas quienes nos van a hablar de la inclusión de la comunidad LGBT en los medios de comunicación. Gracias por estar en Toma el Control. Le damos la bienvenida a Endry Cardeño. Ella es actriz colombiana muy conocida en su papel de Liza en Los Reyes del canal RCN. Gracias por estar en Toma el Control, Endry. No, gracias por la invitación, saludos a todos y muy feliz, muy emocionada por el espacio. Y también nos acompaña Elizabeth Castillo, ella es activista y abogada colombiana y defensora de los derechos LGBT. Bienvenida, Elizabeth, gracias por estar en Toma el Control. Muchísimas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, y ustedes también conocen siempre a Cristian Briceño, nuestro copresentador, a quien pueden escuchar gracias a la interpretación de lengua de señas de Laura Herrera y de Arturo Gómez, a quienes pueden ver en la parte inferior derecha de sus televisores. Bienvenido, Cristian. Bueno, pues empecemos de una vez, no sin antes darles la bienvenida a ustedes, a nuestras audiencias, a nuestros televidentes, a quienes pueden también hacer parte de esta charla gracias al numeral Toma el Control. Ustedes desde sus casas pueden escribirnos por ahí para que también hagan parte de este debate y de esta charla. Primero, quiero hacerles una pregunta a las dos, la que quiera comenzar está bien, y es ¿cómo se define la comunidad LGBT y cuáles han sido históricamente sus luchas? ¿Cómo se define? Pues nos definimos, primero, es difícil que nos nombremos comunidad, realmente nosotros somos un grupo de personas muy distintas que compartimos una causa común y esa causa común es que nuestros derechos no están reconocidos iguales. Entonces eso es lo que nos hermana, digamos. Pero realmente ser lesbiana, gay, bisexual o trans tiene unas dimensiones muy distintas. Nosotros también estamos atravesados por temas regionales, culturales, económicos y políticos inclusive. Es decir, somos una comunidad muy rica y llena de posibilidades en la que lo que nos une es el hecho de que nos han discriminado históricamente. Eso es lo primero. Y antes de que Endry, digamos, nos cuente su opinión, LGBTI, ¿hasta qué letra o cómo está bien definirlos? Porque hay gente que sigue IQ o está bien decir LGBT. En principio, la construcción de esa sigla LGBT en Colombia se hizo a través de unas grandes discusiones en un momento histórico entre el año 2000 y 2005, más o menos, en el que definimos incluso el orden de las letras. Esa sigla LGBT está construida de distintas maneras dependiendo del país en el que te pares. Okay. Entonces, en Brasil, por ejemplo, es LGBTTTQ y en otros lugares en los Estados Unidos, por ejemplo, es GLBT. Encuentras dependiendo de dónde estés. Okay. Yo creo, o lo que planteamos, digamos, es que es importante que se atienda a lo que se ha construido de manera colectiva y entonces en Colombia lo que hemos construido de manera colectiva es LGBT. La I de intersexual es una categoría que puso la Corte Constitucional en una sentencia en la que además ordenaba que se hiciera una política pública nacional LGBTI.
Y entonces está hablando de las personas intersexuales, que son personas que tienen ambigüedad genital, es decir, que su apariencia genital externa no es concordante con su carga cromosómica. Y no es algo muy común. Pero no es un tema muy común y además lo más importante es que no conozco en 20 y algo de años que llevo trabajando estos temas una agenda de personas intersexuales como una agenda política, porque eso sí, sin ninguna duda, todos los que estamos debajo de esta sombrilla LGBT tenemos una agenda política muy clara y es la igualdad de derechos y la reivindicación. Endri, ¿cuál ha sido históricamente sus luchas, las luchas de ustedes? Bueno, la lucha definitivamente es por el respeto, es por tener un reconocimiento como ciudadanos, es tener un reconocimiento como personas, es quitarnos además un poco toda la satanización que hay alrededor del tema por ser sexo, por romper un poco con lo que manda la iglesia, diferentes tipos de religiones. Entonces digamos que, no sé si la palabra correcta son paradigmas, entonces cargamos con un costal lleno de manos señalando todo el tiempo algo que debería ser simplemente propio de nuestra intimidad. Todo el tiempo también se vive metiendo dentro de nuestra ropa interior. Total. Porque dentro de la necesidad de entender que es completamente válida, hay también un poco de morbo, hay también un poco de darle la doble vuelta y siempre ponernos en un lugar que no dignifica realmente, ¿no? Que es como que estamos luchando por algo en el que la lucha debe ser constante, porque toda la gente se renueva, la conciencia social se renueva también, y entonces como la lucha ya lleva 50 años, para este año así oficialmente, con lo que sucedió en el Stonewall y el enfrentamiento de un grupo de personas homosexuales con la autoridad, con la policía en la ciudad de Nueva York. Entonces hay momentos donde la mayoría que señala, que discrimina, que oprime, que le molesta lo diverso, la diferencia, siente que ya es demasiado, que ya estamos pidiendo mucho cuando no hemos recibido ni la mitad de lo que realmente necesitamos para poder llegar, porque no queremos más, simplemente queremos la equidad. Ya ni siquiera se habla, los discursos se van transformando también, ya ni siquiera se habla de igualdad, se habla de equidad, que queremos equidad, queremos en nuestros derechos, en nuestras posibilidades, tener esto, desarrollar nuestros potenciales como personas, que las tenemos como cualquier otro, y poder también devolverle a la sociedad y aportar desde nuestro crecimiento como individuos. Entonces es básicamente eso. Claramente tiene un nombre, tiene una sigla, porque se necesita un reconocimiento, pero la lucha es la lucha linda que también tiene el grupo de mujeres, que tiene el feminismo, es esa misma lucha. Sí, que no necesariamente tenemos que ser de la comunidad LGBT. Exactamente, pero por lo menos yo admiro, aplaudo y apoyo el movimiento feminista desde su principio básico, que es ese, el lograr una igualdad, una equidad en derechos entre personas, entre todas las personas. Básicamente es eso. Elizabeth, ¿cuándo se configuran ustedes como movimiento social y digamos bajo qué contexto? Yo creo que esto ha tenido varias etapas. A comienzos de los 90, en plena crisis del SIDA y en pleno emerger de esta situación que no tenía respuesta del sistema de salud, que estaba llena de discriminación y de prejuicio, que casi que la gente sabía que si le daba VIH se iba a morir y ya, en ese momento emerge, digamos, un movimiento fuerte de gente que está diciendo, espérense, esto no puede ser, ¿cómo es posible que el sistema de salud no dé respuesta a una situación médica de estas dimensiones, etcétera, etcétera? Yo creo que ahí hay un aporte ahí hay un proceso de formación importante en la lucha contra el SIDA y sin ninguna duda, como lo mencionó Endri, el feminismo. Entonces, de esas dos corrientes, de la lucha contra el SIDA y del feminismo, empieza a emerger una nueva fuerza que es este movimiento LGBT. Estoy hablando más o menos como a mediados de los 90, y en el año 2000 en particular ocurre una cosa que sin ninguna duda determina un punto de inflexión en lo que para nosotros ha sido no solo la reivindicación de derechos, sino identificarnos, que fue un proceso que ocurrió en Colombia en el marco del proceso de paz de Pastrana, del gobierno de Pastrana, que fue fallido, pero en ese escenario el gobierno noruego financió una posibilidad, y es que se encontraran gentes de sectores sociales populares. Y entonces armaron un proyecto grandotote que se llamaba Planeta Paz.
Y en ese proyecto grandototo que se llamó Planeta Paz estaban ecologistas, feministas, jóvenes, afroindígenas, sindicalistas, etcétera, etcétera. Y a alguien se le ocurrió que había que llamar a un grupo que además todavía no tenía nombre. No era claro cómo era que se iban a llamar esos. Pero en todo caso, esos eran como travestis y como gays. Y esta gente llega a este espacio de discusión y de concertación, y en ese proceso es que terminamos definiendo que nos íbamos a llamar LGBT, y la L adelante, porque la visibilidad de las mujeres lesbianas era entre nula y absolutamente inexistente. Entonces fue toda una discusión para poderse nombrar de esta manera, y en ese escenario de Planeta Paz, sin duda, viene un momento muy importante. No es que no nos constituimos como un movimiento, no hay un punto, digamos, un momento fundacional, pero este proceso de Planeta Paz permitió que se empezaran a fortalecer grupos locales, y esos grupos locales fueron los primeros que empezaron a hacer concertación con las administraciones municipales y con las administraciones departamentales, y de ahí es de donde vienen las políticas públicas que han ido surgiendo en distintas ciudades del país. Bueno, muy interesante, eso no lo sabíamos. Ya más adelante, en unos segunditos, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, y ustedes en sus casas pueden seguir escribiéndonos en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Vamos a una pausa y ya volvemos. Antes de los años 70, la presencia de personajes de la comunidad LGBTI en la televisión era casi nula a nivel mundial. Y en la historia de la televisión colombiana no son más de 30 las series o telenovelas en las que se han incluido personajes LGBTI. Cuando empezaron a figurar personajes que representaban esta población, la primera reacción fue de rechazo. Así sucedió con la serie Infierno de 1986, protagonizada por Luis Eduardo Arango, la cual fue retirada de la programación cuando apenas llevaba 3 capítulos al aire. Con el paso del tiempo, estas protestas han disminuido, lo que indica que, lentamente, los personajes LGBT son cada vez más cotidianos en series y telenovelas. Sin embargo, hay quienes opinan que siguen siendo presentados sin profundidad, sin vida propia, y que solo corresponden al estereotipo. Esta misma discusión se da en el caso de Laisa Reyes, en la novela Los Reyes de 2005. Aunque algunos vieron con buenos ojos la inclusión de un personaje trans, otros lo interpretaron como un personaje caricaturizado y burlesco. Sin embargo, para el crítico Omar Rincón, este no es un problema que enfrenta únicamente la comunidad LGBTI, pues señala que en la televisión colombiana se acude a estereotipos para captar la atención de la audiencia, pero también señala que desafortunadamente la representación de la comunidad LGBTI que vemos en las series y telenovelas colombianas es el reflejo de una sociedad homofóbica. El ciclo queer literario este año es la 5ª edición que lo hacemos. El tema que vamos a trabajar este año es la vulnerabilidad. Tenemos básicamente 3 enfoques, uno que es una parte académica, que es básicamente conferencias y charlas, otra parte que es el MECU, que es un mercado editorial, que es poder hablar con editores, libreros, bibliotecas, de qué son estos temas queer, un poco más en lo rígido de la literatura. Y hay otra parte que son las experiencias, que es básicamente todas las experiencias de inmersión que nos diseñamos para poder enseñar a las personas el tema que este año es la vulnerabilidad. A través de unos talleres que íbamos haciendo, nos dimos cuenta que el acceso a esa información era un poco limitada y terminaba siendo casi un privilegio, no solamente en términos económicos de poder adquirir un libro, sino también de cultura, de poder ofrecer y poder llegar a ellos. Iniciamos con una biblioteca comunitaria sobre temas de género, sexualidades, derechos humanos, y con el tiempo fue evolucionando y fuimos creando lo que es un festival, no solamente para hablar de sexualidad y género, sino para hablar también de cómo nos sentimos como personas en la complejidad de esta sociedad. Es realmente una apuesta de transformación cultural porque todas las personas puedan estar tranquilas y puedan ser ellas en los espacios, que puedan sentir que hacen parte de algo, o sea, que esta sociedad también tenga un espacio para las personas que nos alejamos un poco también como de ese constructo social rígido que nos ponen a veces.
Nosotros cuando hablamos de temas queer, a veces nos acercamos a personas que no se identifican con algún tipo de categoría o que nunca en la vida habían escuchado que era lo queer. Cuando uno empieza a hablar un poco sobre las diferencias, sobre la posibilidad de otros mundos, pues muchas personas realmente terminan conectándose y uno se da cuenta que la sociedad a veces te pinta como una idea de que todo el tiempo te hace falta como 5 para el peso, o sea, como que siempre te falta algo para poder ser parte de esa gran cultura, de ese gran proyecto social, pero lo importante no es poder llegar a ese total que nos plantean, sino reconocernos en esas diferencias. Yo creo que el arte ahí juega un papel súper importante, básicamente porque el arte nos permite plasmar muchas de esas ideas en algo material también, y las creaciones narrativas y literarias que hay son súper bacanas porque a veces nos encontramos con personas que nunca en su vida habían escrito, no sé, un poema o una carta, o que no son grandes literatos, pero que quieren exponer un poco de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que son, y por eso también nosotros trabajamos a través del arte y la literatura un poco. Y siento que la lucha es constante, es diaria, no solamente es lo que la ciudad nos ofrece, sino que tenemos nosotros por ofrecerle a ella. Entonces, esta es una forma de la que nosotros encontramos para hacer eso, y reconocemos también que hay otra gente que trabaja temas increíbles en la ciudad que pretenden a lo mismo, como en seguir avanzando, seguir. Entonces, es un trabajo como que parece no terminar nunca. Continuamos en Toma el Control hablando de los sectores sociales LGBT y su trabajo en los medios de comunicación y su labor en los medios. Elizabeth, una pregunta. Hablemos de las cifras, de las estadísticas. ¿Usted cree que hay suficientes cifras sobre la comunidad LGBT que nos permitan formular políticas públicas acertadas, digamos? Estamos en mora de datos mucho más sólidos, pero tenemos unos datos que resultan bastante contundentes. Es decir, cada año están asesinando a alrededor de 120 o 130 personas por razones asociadas a su orientación sexual o a su identidad de género. Yo creo que ese es un dato relevante y que es un dato que además es un dato que tiene subregistro, es decir, hay muchos casos en los que asesinan a una persona por razón de su orientación sexual o su identidad de género, y eso se queda como si no hubiera pasado, como la familia decide, por ejemplo, no hacer público el hecho de que la razón por la cual asesinaron a mi hijo es porque es gay. Eso pasa mucho con los asesinatos de hombres que aparecen solos en su apartamento, 3 días después, vivían solos, eran independientes, nunca se casaron, no se casaron, pero tenían un espacio alterno, y este asesinato se queda como, ve, lo mataron, pero no se registra realmente como un hecho que está atravesado por un crimen de odio. Pero datos tenemos, no tenemos claro que además los índices de discriminación y violencia que afrontan las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en entornos escolares son muy altos, están alrededor del 80%. Pero cuando digo que hay datos, me refiero a que hay datos muy puntuales en investigaciones muy puntuales. No hay unas investigaciones generales en todo el país, por ejemplo, que nos permitan determinar cosas como que hay afectaciones diferenciadas. Entonces no es lo mismo ser lesbiana que trans. Por supuesto que no, las lesbianas finalmente tenemos otras condiciones, podemos estar como en otros en otras circunstancias de vida y sociales y profesionales, aunque no es lo mismo ser esta lesbiana estrato 4 que vive en Bogotá, profesional, que ser una lesbiana que vive en Altos de Cazucá y que tiene otra historia completamente distinta. Entonces tenemos datos, pero no los suficientes y no están segmentados adecuadamente para poder saber y entender cosas. Tenemos información, por ejemplo, que el promedio de vida de las personas trans en América Latina es de 35 años. Ese es el promedio de vida, lo que es una barbaridad. Ay, porque no. ya tengo 44, gracias a Dios. Soy sobreviviente, superviviente. Superviviente, sin duda. Entonces, claro, hay unos datos que son bastante relevantes y a los cuales habría que darle un poco más de trascendencia. Hablemos, Andri, específicamente de eso, de las agresiones y las exclusiones que tiene específicamente una persona trans, sin hablar, si quiere, de usted personalmente o en general. ¿Qué tipo de agresiones y exclusiones son comúnmente las que sufren las personas trans? Bueno, cualquier tipo de agresión, especialmente las mujeres transgénero, somos víctimas de todo lo que tiene que ver con el machismo. Lo femenino representa, dentro de una sociedad machista, representa debilidad.
y representa todo lo que tiene que ver con la mujer, que sí, el pecado, el poder decidir sobre su cuerpo, el poder saber cómo verse. Entonces se nos cuestiona por el simple hecho de vernos, ya no solo de qué hago con mi cuerpo, de que cómo dispongo genitalmente de mi cuerpo, sino además de cómo me veo, ¿no? De cómo me quiero desenvolver dentro de la sociedad. Entonces, todo está absolutamente condicionado. Se nos ha marcado de repente a las mujeres trans que podemos ser lo que somos, pero no ser vulgares, ¿no? Entonces, ¿quién define qué es vulgar y qué no es vulgar? Y entonces acuden las autoridades al tema del exhibicionismo, donde muéstrenme un libro donde me definan dentro de la ley qué es exhibicionismo y qué no es exhibicionismo, para que yo sea reprimida en la libertad de deambular por la calle con la prenda y con la identidad y viéndome como yo me quiero ver. Entonces, son cosas que para mí, para una persona de 44 años como yo, son absolutamente estúpidas, y para una persona que ha tenido un carácter y ha defendido su identidad siendo, no reprimiéndome ni escondiéndome, sino siendo y disfrutándolo además. Pero también es verdad que hay otras personas a los que les genera muchísimo daño, a los que buscan, el daño psicológico es tan fuerte, que es lo que la gente no entiende, que buscan el suicidio, que de repente caen, están más propensos a las drogas, al alcoholismo. De repente hay una apreciación del valor como ser humano, un bajo autoestima. Entonces, digamos que el daño realmente es muy grande. Tenemos muchas cosas que reclamarle. Cualquier representación negativa que tengamos dentro de la sociedad, que la tenemos las mujeres trans o las comúnmente llamadas travestis, eso es el resultado justamente de esa opresión. Cualquier cosa negativa que representemos dentro de la sociedad es el resultado de ese rechazo, es el resultado de ese dolor. Muchas somos desprendidas de nuestra familia desde muy jóvenes, muchas desterradas de sus pueblos, de sus ciudades, por el simple hecho de ser, reduciéndonos a un espacio que ha sido salvavidas, pero que no deja de ser fuerte, oscuro y dañino, como el espacio de la calle, de la oscuridad, de la prostitución. Entonces, digamos que el daño que la mayoría le ha hecho a esta minoría es muy, muy grande, y siempre resultamos perdiendo, porque cuando una mujer trans alza la voz, la alza para defenderse, y en ese momento somos señaladas como personas agresivas, violentas, antisociales, que dicen que esa palabra no es la correcta, pero es con la que yo crecí oyendo, una persona antisocial. Creo que ahora se dice asocial, pero la manera, digamos que la manera coloquial de la mayoría es de esos antisociales. Además, siempre desconociéndonos nuestra identidad femenina. Entonces es el travesti, el transgénero, el transexual, desconociendo pues nuestra imagen y cómo nos estamos identificando desde ahí. Las discriminaciones, por sutiles que sean, causan el mismo daño que un golpe, que una ofensa fuerte u ofensiva. Son muchísimas cosas. Está lo emocional, está el desarrollo personal, profesional, el poder desarrollar tus capacidades realmente y no limitarte a lo que una mayoría te dejó y le parece cómodo. Es menos incómoda una mujer transgénero en una esquina a medianoche, en la oscuridad, donde nadie la vea, a poder yo estar frente a una cámara o poder tener la posibilidad de estar en un lugar donde le preste un servicio al público, que es una manera de hacer incidencia política muy fuerte, y que es la convivencia, que es el día a día, que es el cotidiano, no convertirnos en guetos, no relegarnos, sino en esa interacción. Yo soy una mujer trans que ha trabajado la mayor parte del tiempo con personas heterosexuales, y soy creyente de que esa interacción, el reconocernos en el cotidiano, es lo que hace que nos aceptemos y que nos respetemos, que es la palabra más importante. Así es. Cristian tiene una pregunta. Sí, muy interesante lo que estamos hablando, y justamente relacionado con eso que tú mencionas, Endri, y hablando también con relación a los medios de comunicación. Estos sectores sociales actualmente, en este momento en la televisión en Colombia, podemos ver que tradicionalmente se han mostrado de cierta forma los gays, las lesbianas, las trans. ¿Y cuál es la forma entonces de presentarlos?
¿Cuáles son esas representaciones? Para mí es poca. No ha sido la correcta en todos los casos, pero como Maquiavelo, el fin justifica los medios y lo importante es estar, lo importante es que nos vean, pero es muchísimo más importante esto, que al nosotros utilizar estos medios de comunicación tan importantes, la gente nos vea realmente como nosotros somos y poder alejarnos en algún momento de otros, ¿cómo se dice? Estereotipos. Otros espectros, bueno, otros espectros, sino simplemente, en el caso de las mujeres trans, la prostituta, la peluquera, que Sí. respeto los oficios, Claro. porque han sido los salvavidas de muchas, pero sobre todo el perder el miedo a darle realce a un sector social tan importante, hoy día un sector consumidor muy importante. Las grandes marcas han creído y saben que ahí hay un potencial muy grande. Hoy día vemos marcas mundiales celebrando, enalteciendo el Gay Pride a nivel mundial, y eso tiene que ver con que estamos adquiriendo poder, y ese poder es económico, claramente también. Ese poder económico hay que acompañarlo con los derechos, hay que acompañarlo, repito, con reconciliarnos si hay alguna pelea con ese que no nos entiende y que no nos señala, para hacerlo más bonito, para hacerlo, sí, tal vez más romántico, pero para poder como digo yo, cambiar la estrategia. Pero es muy importante que también nosotros nos veamos representados, que nuestros jóvenes y niños vean que si tengo un instinto trans, sienta que en la televisión hay una persona trans, un punto de referencia, o que nos pueda ver y saber que hay otras posibilidades, y que si en el caso mío, por ejemplo, Endry Cardeño pudo, esa persona también puede. Elizabeth. Yo creo que la televisión ha hecho una representación bastante montada en estereotipos. Entonces, si sale una trans es peluquera, excepto tal vez Liza. Si salen dos gays, o si sale un gay es Hugo Lombardi. Entonces es un personaje chismoso, harto, que solo piensa en fashion, moda, que además es estrato 5. Y desconoce la realidad. Es que nosotros somos gente común y corriente, Que pueden que ser cualquier tenemos oficio. hijos, que nos enamoramos, que cuando nos separamos lloramos, que nos rompen el corazón, que tenemos problemas para conseguir trabajo, que un día tenemos dificultades para pagar las facturas, que tenemos una relación con nuestros sobrinos, con nuestras mamás, papás, familias, primos, etcétera. Somos unos seres común y corriente. La única diferencia es que tenemos una expresión de nuestra identidad o de nuestra sexualidad que es por fuera de la norma, que es que tampoco es que sea nada del otro mundo, simplemente es otra posibilidad dentro de las posibilidades de la sexualidad. Pero creo que en eso la televisión sí se ha quedado corta, en mostrarnos con muchísima más humanidad y muchísimo más naturalmente de lo que somos. Es que finalmente yo no he visto la primera, por ejemplo, puedo que me equivoque, pero yo no he visto ni al primer personaje lesbiana en la televisión con hijos. No lo he visto. Recuerdo, sí, la primera, una serie hace unos años, o una novela que se llamaba Aquí no hay quien viva, y en ella había una pareja de hombres que tuvieron un bebé. Ese es el tipo de aproximaciones que deberían existir, y no el refuerzo del estereotipo sistemáticamente una y otra vez diciendo lo que desafortunadamente se repite respecto a quienes somos lesbianas, gays, bisexuales o trans. Máxime en este momento histórico en el que estamos viviendo, en el que hay un grupo de población, yo no creo que sea la mayoría, como señala Endry, pero sí hay un grupo de población muy específico que quiere convertirnos a nosotros los homosexuales, bisexuales y trans en el coco, en un demonio que aparentemente, según los discursos que están utilizando, queremos conquistar al mundo, vamos a destrozar a la familia, tenemos además una capacidad de homosexualizar a todos así como mágicamente. De que se les pegue. Y que ese tipo de discursos Sí, no, tan nocivos podrían ayudarlos a desactivar a través de mostrarnos en la televisión o en los medios de comunicación como realmente somos. Esta gran plataforma como Netflix Total. ha tenido el gran éxito porque ha sido completamente adelantado en sí. los temas, ha sido completamente incluyente con todo lo desgastada que esté la palabra, y ha llamado la atención de la gente porque la gente ha demostrado que está ávida Claro. de ver nuevas cosas, de ver nuevas realidades y de esa manera indirecta reconocerlas y entenderlas, ¿no? Porque también tenemos esta necesidad de entenderlo todo. ¿Por qué no simplemente nos aceptamos y punto?
Así es, no hay que entenderlo todo. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos a Toma el Control. Según el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, en Colombia, de los 2 millones de personas con algún tipo de limitación, 450.000 son sordos, es decir, el 1% de la población colombiana. Dentro de esa minoría existe también otra minoría, la comunidad sorda LGBTI. Conozcamos cómo se está trabajando por los derechos y la participación de esta comunidad con el grupo Arcoíris. Hola, mi nombre es Angélica Lineros y mi nombre identitario es Kevin. Soy una persona trans y soy la presidenta y líder de Arcoíris de Sordos desde sus inicios hace ya 12 años. En Arcoíris de Sordos se desarrollan actividades y talleres de formación, también contamos con espacios de recreación y la idea es que las personas sordas se apropien de los diferentes términos, vocabularios y conceptos que responden a las identidades de género. Adicional, trabajamos en prevención en el área de salud y atendemos a las personas sordas cuando están sufriendo de discriminación. Carlos Alberto, cuéntanos cuáles son los conceptos que usualmente usa la sociedad para referirse a las personas LGBTI. He escuchado que les dicen comunidad LGBTI, sectores sociales LGBTI, pero ¿cuál es tu postura alrededor de este tema y cuál consideras tú que es el término correcto para referirse a esta población y por qué? Somos personas de sectores sociales, entonces está el sector social de las lesbianas, el sector social de los homosexuales masculinos o HSHs, está el sector social de las personas bisexuales, hasta ahí estaríamos hablando de orientaciones sexuales. Luego está el sector social de la T, pero es que esa T es la identidad de género y para mí tiene 6 T's que permean esa T. Y yo empezaría por la transmasculinidad, que es muy invisible, y de ahí bajaría a la transfeminidad y sus diferentes componentes. Y luego viene la I, que es la parte intersexual, que es una parte médica. Entonces somos personas de los sectores sociales LGBTI, no somos comunidad. Aparte de gays, lesbianas y bisexuales, ¿qué otro tema trabajan ustedes? Pues principalmente con orientaciones sexuales diversas. Adicional, hablamos también de identidades de género. Reconocer cómo vive la comunidad, su experiencia desde este espacio, siendo personas sordas, y eso es lo que nosotros visibilizamos. Ahora vamos a aprender la seña de Arcoíris de Sordos sector social LGBTI. Angélica, ¿cómo es la seña? ¡Perfecto! Diverso Cinema es un proyecto de emprendimiento cultural enfocado al público LGBT. Hace parte de 30 países que tienen Festival Internacional de Cine LGBT. En Colombia somos el primero, le apuntamos al público heterosexual que vaya a conocer los proyectos de cine para educar un poco sobre la diversidad a través del cine. Esa es nuestra labor social y es lo que hemos venido desarrollando en los últimos 4 años. Nace de la necesidad de esos actores, directores y productores que han hecho ya proyectos de cine, pero que no tenían un lugar donde poderlo proyectar, donde poderlo comercializar o donde darlo a conocer. Porque desafortunadamente en Colombia los cines común y corrientes tenían cierto recelo a proyectar este tipo de cine-arte. De repente el desconocimiento de esa palabra diversidad y de todo lo que conlleva hace que la gente sea intolerante. Entonces nuestra labor social indiscutiblemente es educar a ese público que va a ver las proyecciones, los documentales, las películas, los cortometrajes, a que conozca un poco historias reales de gente de carne y hueso, que sencillamente algunos actores, algunos directores, algunos productores decidieron llevar esas historias a la pantalla grande.
El imaginario indiscutiblemente es que cuando tú le dices a alguien vamos a ver una película con temática LGBT, la gente lo asocia mal, lo asocia con sexo, lo asocia con pornografía y esto no es. El cine LGBT es un tipo de cine arte que cuenta historias, realmente historias que pueden suceder en cualquier lugar del mundo, que pueden tener dentro de sus personajes hombres gay, mujeres lesbianas, hombres o mujeres transgénero, y lo que cuentan son historias. Desafortunadamente los medios de comunicación a veces exageran un poco, le ponen amarillismo a las noticias LGBT, sobre todo cuando tienen que ver con temas de agresión, cuando tienen que ver con temas de derechos, cuando tienen que ver, por ejemplo, con lo que pasó en un centro comercial hace poco, de un par de chicos besándose, entonces exageran un poco. En comparación con hace 10 años al 2019, los espacios de participación de la comunidad LGBT son mucho mayores. Por ejemplo, hay algo muy interesante que es que Bogotá tiene una política pública LGBT que ha permitido en los últimos 10 años tener espacios de visibilización y que a través del cine también los estamos llevando a cabo. Tenemos el apoyo de la Secretaría de Diversidad Sexual, tenemos el apoyo de Colombia Diversa, de la Cámara de Comerciantes LGBT, de ProColombia, que está haciendo una estrategia de turismo LGBT para mostrar esos espacios libres de homofobia, libres de discriminación, que la gente puede conocer sin ningún problema. Continuamos en Toma el Control y quiero hacerle una pregunta a Endri y es, hoy 15 años después, casi 15 años después de la telenovela Los Reyes, ¿cómo analiza ese personaje de Liza hoy? ¿Cómo analizamos ese personaje? Bueno, como una cosa absolutamente fabulosa desde cualquier punto de vista. Fue la posibilidad para una persona transgénero que pudo terminar también en una esquina, que pudo terminar también en una cárcel, que pudo terminar con grandes problemas de drogadicción, que pudo ser asesinada también al transitar libremente por una calle de mi identidad transgénero y que de repente se vio expuesta a una cantidad de situaciones bastante oscuras, pero que paralelamente a eso era el camino que yo tenía que recorrer porque tuve la posibilidad de conocer muchas fundaciones, muchas personas, muchos interesados y comprometidos con la lucha de las personas LGTBI, lo cual me dio las herramientas, yo ya con mi talento, yo ya con mis inquietudes artísticas, no solamente de ser una actriz efectiva, sino además poder ponerme hace ya 15 años frente a una cámara, sin ser responsabilidad mía, a sensibilizar a todo un público, a sensibilizar a un país y de alguna manera no solamente no dejarme apabullar por el personaje, sino poder hablar de las mujeres trans, poder de alguna manera familiarizar a las personas con nuestra realidad, porque de lo que no se habla no existe y poder plantearlo y ponerlo sobre la mesa hace parte de ese ejercicio. Entonces yo entendí a mis 30 años que a la vida me había seleccionado a mí, la actuación me escogió a mí, no solamente para entretener, sino que además tenía muchas cosas que decir y también es la manera que yo tengo de devolverle a la vida ese beneficio tan grande que me dio siendo una mujer trans en un país como Colombia, digámoslo, en un país tan machista como Colombia. No, y hace 15 años que era aún peor, sí. Todo. Y hacer parte de la historia de una televisión admirada a nivel mundial como la televisión colombiana para ese entonces. Así que fue absolutamente positivo, más la posibilidad de poder comprarle una casa a mi mamá y sobre todo el premio para mí más grande fue encontrarme con mi verdadera pasión, que es la actuación, que son los escenarios, que es comunicar, que es transmitir, que es entretener y el ser una mujer trans también le da ese doble valor, ¿no? Pues, ¿cómo lo consiguió? Porque también se nos menosprecia, ¿no? Claro. En nuestras capacidades porque se supone que no podemos hacer mayor cosa. Total. Sí, claro, de acuerdo a lo que estamos hablando y lo que dices tú, quiero preguntarle a las dos, esas representaciones entonces que podemos ver en la televisión, ¿pueden ser relacionadas con entonces exclusión, discursos de odio
Yo creo que la televisión, finalmente, mal o bien, hay una regulación que impide que el discurso de odio se fortalezca. Pero es que los discursos de odio no son vamos a matar a los homosexuales. Ahí no empieza un discurso de odio. El discurso de odio empieza cuando decimos los homosexuales son peligrosos para los niños. Ahí hay un discurso de odio recurrente, reforzado. Y sí, en la televisión no hay una representación del hecho de que, por ejemplo, las mamás lesbianas existimos. Yo tengo un hijo, gracias, hello, y hace 16 años coordino un grupo de mamás lesbianas. Si esa representación no está ahí, entonces ese mensaje sigue perpetuándose de los homosexuales son peligrosos para los niños, lo que es una absoluta falsedad y además de una violencia intrínseca brutal. Ese es el tipo de cosas, o sea, el discurso público en la televisión o en ningún medio, de hecho, es directamente de odio, pero hay unos mensajes que permean y que permiten que sin ninguna duda están reforzando el prejuicio y están afectando el tema. Yo, por ejemplo, en el periodismo, hay una premisa del periodismo que me encanta y es, si A dice que está lloviendo y B dice que no está lloviendo, la función del periodista no es poner los dos cosos, las dos versiones, sino abrir la pinche ventana y mirar si de verdad está lloviendo. Entonces, si alguien está diciendo los homosexuales son una porquería, malos, se quieren conquistar al mundo y son el coco y se van a acabar con la niñez, y otra persona está diciendo, ojo, este es un tema de derechos humanos, aquí estamos hablando de derechos civiles, estamos hablando del reconocimiento del otro en su individualidad, la labor del periodismo no es poner los dos discursos como si fueran y pesaran exactamente lo mismo. El ejemplo perfecto para esto es Raza. Si alguien está diciendo, los negros no deberían estar en Bogotá, aquí no debe trabajar la gente negra, porque ¿para qué los negros acá si ellos tienen su región allá, además son tan perezosos? Y otra persona está diciendo, las personas afro, negras, palenqueras y raizales tenemos derecho a estar en esta ciudad. La tarea de los medios de comunicación no es poner los dos discursos, es evidenciar que hay un discurso discriminatorio y eso es lo que no hemos logrado, que entiendan que así como las personas afro, negras, palenqueras y raizales no pueden desprenderse de su identidad, las personas homosexuales, bisexuales y trans no podemos desprendernos de la nuestra tampoco. Pues precisamente para eso, para saber además decirlo en todas las lenguas, al final del programa, Cristian en nuestra clase de lengua de señas nos va a enseñar cómo se dice sectores sociales LGBTI. Ya volvemos, vamos a una pausa, no se muevan, esto es Toma el Control. No discrimina a nadie por lo que piensa en cuanto a si es sexualmente abierto y qué es lo que le gusta. Considero que las personas que pertenecen a esa comunidad pues no son diferentes a las demás. Armar estereotipos porque tengo el cabello largo, entonces es un gusto, no entiendo por qué la gente dice, no, pues es que tiene cabello largo, tal vez es una persona grosera, o toma, o fuma, o cualquier cosa. Todas las personas merecemos pues como tener el mismo lugar en la sociedad. La forma en que ellos, aparte de sus gustos, no cambian en nada a nosotros, no entiendo por qué deberíamos discriminarlos o algo así. Algunas páginas o redes sociales pues hacen publicaciones como no aptas o como no tolerantes pues a la comunidad. Y continuamos en Toma el Control y bueno, ya para terminar, creo que Cristian tiene una última pregunta para sacar todas las conclusiones de este tema tan interesante. Sí. En este momento, los sectores sociales en Colombia han logrado unas transformaciones, por supuesto. Pero en este momento, ¿qué es lo más urgente que necesitamos de transformación social para superar la homofobia? Lo más urgente en este momento, como María Félix, la que fui, la que soy y la que seré, en la medida en que como sociedad realmente no partamos a partir de una escala de valores positivos que dependan básicamente del respeto, del reconocimiento del otro desde sus diferencias y de reconocernos todos y cada uno como seres humanos sin etiquetas, un pensamiento tal vez muy romántico, repito, pero que hay un momento donde hay que volver siempre a los orígenes. Y entonces hay leyes y entonces hay una cantidad de discursos, una cantidad de términos, nos definimos y vemos que los resultados se van dando, pero no
no son tan efectivos. Entonces, es volver al origen y tiene que ver básicamente con unificar conceptos, diría yo, con la cantidad de minorías, con todas las personas que se sienten discriminadas, porque no necesitas exclusivamente ser homosexual o tener una identidad de género diferente para ser víctima de discriminación, de rechazo. Le pasa mucho a la mujer por el simple hecho de ser mujer, ya tiene una problemática a su alrededor. Esto muy, muy, muy importante, muy triste, una lucha muy importante que no se ha incluido de una manera muy generosa a las personas transgénero. Y lo agradecemos muchísimo. Yo agradezco muchísimo a las personas gays, a las personas lesbianas, porque desde su lugar fueron quienes primero tuvieron las herramientas y le dieron el poder para poder conseguir leyes. Entonces, es no bajar la guardia, es lo más importante, es no bajar la guardia, es ser conscientes. Hoy somos adolescentes, mañana somos jóvenes, después somos profesionales, después, ¿por qué no somos padres? Un día también fuimos hijos, hay que lidiar con el entorno familiar, luego con el profesional y más todo lo que pase por tu cabeza como individuo. Entonces es un tema de salud realmente. Nuestra lucha es un tema de ver por nuestra salud emocional, nuestra salud mental. No es un pensamiento, es un instinto, es algo que viene de adentro. No es un estilo de vida ser homosexual, es una realidad, existimos. Y es muy importante que, como cualquier otro grupo y otros sectores sociales, podamos existir en igualdad de condiciones, y eso sí que hay que repetirlo, porque sucede que vuelven las frases de cajón, banalizan los términos y los discursos y pierden poder, como se ha banalizado hasta con una paz mundial. ¿Y qué es lo que más necesitamos en este mundo? Paz. Pero hablar de paz mundial es banal, es frase la convierten a su conveniencia en frase de cajón y no entienden que para que esto realmente se consiga, todos tenemos que ir en un mismo camino, y es el reconocernos y respetarnos como seres humanos, y punto. Así es. Elizabeth. Pues yo, después de lo que dice Andrew, estoy de acuerdo. Yo creo que lo que hace falta es entender esto. A ver si la mayoría de la audiencia me entiende. Cuando Jesús dijo amar al prójimo como a sí mismo, no puso entre paréntesis excepto a lesbianas, gays, bisexuales y trans. Cuando dijo amar al prójimo como a sí mismo, estaba hablando de nosotros y de respetar a los que somos distintos, porque finalmente este es el gran secreto de nuestra humanidad, es que todas y todos somos distintísimos. No hay tal de que es que hay un grupo que es el grupo homogéneo y el resto son los raros. No, todos somos rarísimos y hay que empezar a entender eso y reconciliarnos con el hecho de que algunas personas, al menos estoy invitando a la audiencia, algunas personas aquí existimos por fuera de la norma de la heterosexualidad, es decir, de mujer a la que le gustan los hombres, hombre al que le gustan las mujeres. Existimos de otras maneras y es perfectamente legítima y válida nuestra existencia. No estamos siendo nada extraño, nada peligroso, y yo solo les dejaría este mensaje. Hubo un momento en la historia en la que trataron a los negros como nos están tratando a los homosexuales y a las personas trans. Piensen en eso. ¿Vamos a repetir este error histórico o vamos a dar un paso adelante y a construir un mundo distinto? No, pues qué maravilla, de verdad me encantaría seguirlas escuchando por horas, pero hasta aquí llega Toma el Control. Les deseamos muchísima suerte. Elizabeth, Endry, muchas gracias por acompañarnos a Toma el Control y bienvenida siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cristian. Hoy vamos a aprender la seña para sectores sociales LGBTI. Estoy en compañía de Camila y vamos a ver cómo lo hace. Sectores sociales LGBTI. Perfecto. Otra vez, repitámoslo. Sectores sociales LGBTI. Muy bien. Chao, nos vemos. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.